que relaciona una fuerza que se aplica sobre un área. Por ejemplo, cuando ustedes se paran sobre cualquier superficie, ejercen una presión sobre esa superficie, ¿no? Y cuando colocan también, cuando colocamos muebles sobre los pisos, los muebles ejercen presión sobre esos pisos. O imagínense ahora en la construcción, cuando colocamos una zapata, digamos que todas estas flechitas son el área de una zapata, ¿no? Una zapata, y toda esta parte gris sería el suelo, ¿no? La tierra, el suelo. Entonces la zapata ejerce una presión sobre el suelo, y si esa presión supera la resistencia del suelo, la resistencia portante del suelo, entonces el suelo se va a hundir un poco, ¿no? Se va a comprimir un poco y la zapata va a bajar de altura, ¿no? Entonces se utiliza este tema de las presiones para estructuras también, ¿no? Para todo tipo de estructuras, también para hormigones. Se utiliza cuando una columna es cargado por encima con una fuerza, ¿no? Ahora imagínense que este de rectángulo es la parte, la sección de una columna, y encima se carga una fuerza que puede ser una viga, ¿no? Una viga que transmite una fuerza a la columna. Entonces, toda esta parte del área de la columna tiene que soportar esta fuerza, ¿no? El hormigón tiene que soportar esta fuerza. Y el hormigón de las columnas y de cualquier elemento tiene una cierta resistencia, una cierta presión máxima que puede soportar antes de quebrarse, ¿no? Antes de fallar. Entonces, así se trabaja con esto de las presiones, ¿ya? Midiendo las fuerzas y midiendo las áreas. La fórmula básica de la presión es fuerza dividido entre área. Eso nomás es. Ya, lo que tienen que hacer es saber la fuerza que se está aplicando sobre una determinada área. Dividen los dos valores y obtenemos la presión. Ahora, en unidades del sistema internacional, recuerden que las fuerzas se miden en newtons y las áreas lo mediríamos en metros cuadrados, ¿no? En metros cuadrados, y obtendríamos newton por cada metro cuadrado. Esa sería la unidad para el sistema internacional. Ahora, para el sistema inglés, ¿en qué medimos las fuerzas? En la anterior clase decíamos que en libras, y las áreas en pie cuadrado, en pies cuadrados. Entonces la unidad de presión para el sistema inglés sería libras por cada pie cuadrado. ¿Ya? Vamos a utilizar más esto, ¿no? Esta unidad. El otro no, casi no, ¿no? Del sistema inglés casi no lo vamos a utilizar. Pero hay un detalle importante, que el newton por cada metro cuadrado, que es del sistema internacional, tiene un nombre especial. Se le ha dado un nombre especial de un científico. Se llama Pascal a esta combinación de unidades, ¿ya? Entonces, donde vean Pascal, que se abrevia PA, P mayúscula, A minúscula, tienen que pensar que eso es newton por cada metro cuadrado, ¿ya? En los siguientes ejemplos vamos a ver cómo se utiliza esto, ¿no? De Pascal a newton sobre metro cuadrado. Y también la libra sobre pie cuadrado tiene una forma de abreviarse que es PSF, ya, es decir, este está en inglés, ¿no? Son las iniciales de la libra por cada pie cuadrado. Sus iniciales en inglés dan PSF. Pero también en el sistema inglés se utiliza mucho el PSI. Esto sí lo pueden encontrar en muchas situaciones, inclusive al inflar las llantas de los automóviles, al inflar pelotas, se mide la presión, ¿no? La presión máxima que soporte una llanta o que soporte una pelota,
en PSIs. Claro, el mecánico o la persona que infla les dice en libras, ¿no? A ver, cuántas libras quieres que le ponga a la llanta, ¿no? Les dice cuántas libras de aire, cuántas libras de aire le voy a colocar, ¿no? O a la pelota. Y lo están diciendo incompleto, ¿no? Lo completo sería libras por cada pulgada cuadrada, el PSI. Pero la mayoría utiliza libras, ¿no? Los llanteros, las personas que trabajan con presiones en neumáticos, etcétera, utilizan las libras nomás, pero sería PSI, ¿ya? ¿En qué se mide aparte la presión? Aquí es algo interesante porque para hormigones solo vamos a trabajar casi con esto de newtons por cada metro cuadrado. Para sólidos, ¿no? Para sólidos les decía que podemos trabajar con esto o en kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Así se trabaja en hormigones, en maderas, en metales, en esto, en pascales, o si no en kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Pero en líquidos hay muchas unidades. Miren, esta es una tabla de las unidades de presión para líquidos. Está el pascal, como ya hemos dicho, está el PSI, como ya les he mostrado, el kilogramo, aquí le faltaría la F de fuerza, ¿ya? Pero también en la anterior clase les he dicho que kilogramo con kilogramo fuerza es lo mismo, casi, no es lo mismo, así que por eso está aquí también sin la F. Kilogramo sería kilogramo fuerza por cada centímetro cuadrado, que esto es lo que se utiliza también para hormigones, para maderas, para metales, les decía. Ahora para líquidos especialmente está, y para líquidos y para gases, el bar. Las atmósferas, los tosdicelis, los centímetros de columna de agua, las pulgadas de columna de agua y las pulgadas de columna de mercurio. El Hg es el mercurio, ¿no? Entonces hay más unidades también, los milibares, por ejemplo, y en vez de pulgadas de agua, metros de columna de agua también. Bueno, estas unidades de centímetros y pulgadas de agua son alturas de agua, ¿no? Básicamente se puede medir el agua, en su altura de agua en milímetros o en centímetros o en metros o en pulgadas, igual el mercurio. Las alturas de mercurio se pueden medir en milímetros, en centímetros, en pulgadas, en metros, porque se presentan una columna de agua, ¿ya? Una columna de agua, ¿sí? Una altura de agua. Estas otras unidades ya son diferentes a las de alturas de agua, pero aquí están las conversiones, ¿no? Por si las necesitan en la práctica, aquí la tienen. Pero también está, según me acuerdo, en la tabla que les he dado en física, ¿no? También hay unidades de presión en los factores de conversión que les he dado. A ver, por ejemplo, si la presión es igual a fuerza sobre área, ¿qué sucedería si tenemos un ladrillo, como está aquí, y analizamos sus diferentes posiciones? Por ejemplo, en este caso, vamos a imaginar que al ladrillo lo vamos a poner con sus diferentes caras encima de una superficie, ¿no? Puede ser encima de una mesa. Entonces aquí dice, nos dan las dimensiones del ladrillo, ¿no? Esta dimensión, esta otra dimensión, esta longitud, esta otra longitud, son de 7 centímetros, 12 centímetros y el más largo 25 centímetros, ¿no? La soga de 25 centímetros. Ahora, si el ladrillo lo vamos a colocar encima de una mesa y tiene 23 newtons de peso, ese sería el peso del ladrillo, ¿no? Es único el peso, no cambia, aunque le demos la vuelta al ladrillo, ¿no? Aunque lo hagamos parar sobre la testa o sobre este canto, no cambia el peso del ladrillo. Entonces vamos a calcular la presión que ejerce el ladrillo en unidades del sistema internacional, o sea, recordemos, aquí está la presión, sus unidades son newtons por cada metro cuadrado. En eso vamos a calcular la presión que ejerce el ladrillo al ser apoyado sobre una mesa, sobre diferentes caras. Primero vamos a calcular sobre la testa
qué presión genera si lo apoyamos sobre la testa, qué presión genera si lo apoyamos sobre el canto y qué presión genera si lo apoyamos sobre la tabla. Entonces, como pueden ver, la presión cambia, va a cambiar. Si lo apoyamos sobre esto, o sobre esto, o sobre esto, va a salir diferentes presiones, pero su peso de ladrillo es único, es 23 newtons. Entonces, cambia esta situación de la presión porque en la fórmula de la presión también interviene el área, por eso cambia. Ahora va a cambiar los valores de la presión en cada situación porque cambia el área, ¿no? Entonces vamos a ver primero sobre la testa. La testa sería esta cara, digamos que es la cara con menor área, se nota, ¿no? Claramente que es la cara más con menos superficie, ¿no? Mide en esta dimensión, el grueso mide 7 centímetros y el tizón, esta longitud, mediría 12 centímetros. Eso es para calcular el área, ¿no? Y el área de un rectángulo es lado o ancho por largo, podemos decir, ¿no? 7 por 12 sería si queremos calcular su área en centímetros cuadrados, ¿no? Entonces primero trabajamos con la testa. Para trabajar con la testa y trabajar en el sistema internacional necesitamos las unidades de metros, ¿ya? Metros. Entonces el grueso y el tizón en metros serían 0,07 metros y 0,12 metros. ¿No se dan cuenta? Es una conversión fácil de hacer, de centímetros a metros. Y ahora sí podemos reemplazar en la fórmula, pero con estas unidades en metros, ¿ya? De las longitudes en metros. Entonces, para la testa, el área, que está aquí abajo, el área, viene a ser este lado de 0,07 metros por el otro lado de 0,12 metros, ¿no? Entonces, este es el área del rectángulo de la testa, el área de la testa. Y el peso del ladrillo es 23 newtons, eso es un dato, ¿no? El peso del ladrillo. Entonces, con ese simple reemplazo de todos los datos correctamente, obtenemos este resultado en el sistema internacional. Y hasta la respuesta. Newton sobre metro cuadrado, ese es el sistema internacional, ¿no? O unidades del sistema internacional. El valor numérico es 2738,1 newtons por cada metro cuadrado. Pero ahora no se olviden que el newton por cada metro cuadrado también se llama pascal. Así que por eso les estoy colocando aquí el otro nombre de la unidad, que sería el pascal. Ahora para el inciso B vamos a analizar qué pasaría si apoyamos el ladrillo sobre el canto, ¿no? Es decir, ahora sobre esta superficie colocaríamos el ladrillo encima de la mesa, ¿no? Apoyado en esta superficie, en el canto. Es decir, esta área estaría en contacto con la mesa, ¿no? Esta parte. Entonces, en esta área intervienen esta longitud que es el grueso y esta otra que es la soga. Así que hay que multiplicar esto por esto. Y aquí están esos valores, ¿no? Sería esto por esto, para el inciso B, para el canto. Ahí está, reemplazado esos valores aquí abajo para calcular el área. Les decía, el peso del ladrillo no cambia, que es 23 newtons. Y el resultado ya sale 1314,3. Comparando con el inciso A, ha salido menor. Fíjense, el inciso A sale 2738 cuando se apoya el ladrillo sobre la testa. La testa que es la cara más o menos superficie, ¿no? Entonces sale una presión más alta, podemos decir, ¿no? 2738. Pero si lo apoyamos sobre una área más grande, que es el canto, esta área es más grande que el área de la testa, ¿no? Si lo apoyamos sobre el canto, ya la presión solamente sale 1300. Sale menos de la mitad de esto.
Y en el inciso C vamos a trabajar apoyando, suponiendo que que tenemos el ladrillo apoyado sobre la tabla, es decir, sobre esta cara, ¿no? Esta cara que es la cara con más superficie, con más área. Entonces tenemos que pensar que la presión va a salir menos, porque ya hemos visto que con la testa sale una presión de 2700. Cuando apoyamos sobre el canto, la presión sale 1300. Porque ha crecido el área de apoyo, entonces la presión sale menos. Ahora aquí con esta área más grande, la presión tiene que salir menos todavía, un valor más pequeño. Entonces aquí esto es sobre la tabla, ¿no? No es sobre la testa. El inciso C. Reemplazamos el peso del ladrillo. Estas son las dimensiones de la tabla, 0,25 por 0,12 metros. Y la presión solamente sale 766,7. ¿Ven? La presión sale menos que las anteriores presiones. Entre ahí la importancia de utilizar más área, digamos, si queremos que una superficie, porque la superficie que va a sufrir la presión que tenemos aquí va a ser la mesa, ¿no? Porque estamos diciendo que el ladrillo está apoyado sobre una mesa. Entonces la superficie que va a sufrir la presión del ladrillo va a ser la mesa, que está abajo del ladrillo. Y si queremos que esa mesa sufra menos, tendríamos que apoyar el ladrillo tal y como está ahora en este dibujo, ¿no? Sobre la tabla. Y bueno, esta área también está aquí abajo, ¿no? Está aquí abajo. Entonces, cuando lo apoyamos de esta manera sobre la tabla, la presión que genera el ladrillo sobre la mesa es solamente de 766,7 pascales. Pero si lo apoyo sobre las otras caras, salen valores más grandes. Entonces ahí está la situación de poder elegir el área más grande para que la presión salga menos y para que sufra menos la superficie de apoyo, ¿no? La superficie que está debajo del objeto. Ya, esa conclusión aquí se los he anotado, que lo lean también. ¿Alguna pregunta sobre este cálculo de presiones en este ejemplo? Ya, entonces, mucho ojo con las unidades de medida. Si queremos trabajar en el sistema internacional, en metros, ¿no? No lo dejen en centímetros porque así si lo dejábamos en centímetros, nos hubiera salido en centímetros cuadrados aquí abajo, ¿no? Y este valor también hubiera cambiado. Este valor de 2000 hubiera salido diferente. En este caso queríamos en pascales o newtons por metro cuadrado y salen esos valores. Ahora, ¿qué sucedería si ahora queremos calcular ya no la presión, sino queremos calcular la fuerza? Por ejemplo, tenemos el dato que sobre una superficie de 0,45 metros cuadrados o 0,450, que es lo mismo, se está ejerciendo una presión de 94, ahora se lee esto, kilopascales, ¿ya? Vamos a trabajar también en este tema con los kilopascales, así que tomen mucha atención de cómo se trabaja con kilopascales, porque es una unidad importante que se maneja también en hidráulica. Estos kilopascales representan la presión, ¿no? La presión que existe sobre esta área de 0,45 metros cuadrados. Y ahora queremos saber la fuerza, ¿no? La fuerza que está haciendo que aparezca esta presión sobre esta área. Entonces, simplemente despejamos, ¿no? De la fórmula, presión es igual a fuerza sobre área. Despejamos la fuerza, que va a ser igual a presión por área. Y reemplazamos los valores, pero de la siguiente manera. La presión está en 94 kilopascales. El área está en 0,450 metros cuadrados.
si los reemplazamos tal y como están, no vamos a poder trabajar con las unidades de medida, ¿no? No se puede. Entonces hay que saber qué es un kilopascal para poder luego ver cómo se puede trabajar con los metros cuadrados y eliminar o multiplicar con algo de aquí, ¿no? Pues sucede que el kilopascal, esto que está sombreado con gris acá, es kilonewton por cada metro cuadrado. Bien, para que los recuerden, un kilopascal o el kilopascal se representa al kilonewton por cada metro cuadrado. Entonces aquí ya ha aparecido el metro cuadrado, ¿no? Y se puede eliminar ya este metro cuadrado con este metro cuadrado para que la respuesta quede primero en kilonewtons. Ya ha quedado la respuesta en kilonewtons, pero aquí el ejercicio dice en newtons, ¿no? Así que falta un paso. ¿Cómo se convierte de kilonewtons a newtons? ¿Quién me podría decir? ¿Qué significa la palabra kilo en otra forma de preguntarles, ¿no? A ver, los que se acuerdan de física, ¿qué significa la palabra kilo en física? ¿O a qué valor corresponde la palabra kilo? Si quiero A A mil. un, ¿Será? a un a 1000, prefijo su es un prefijo que vale 1000, muy bien. 10 a la 3. 10 a la 3. Yo gané. Ya muy bien los dos. Entonces, si quiero convertir a newtons, pues miren, se hace muy fácil. Esta K se transforma en 1000. Y aquí se coloca un por. Entonces ya sé que un kilonewton equivale a 1000 newtons. ¿Ya? Esa es la situación. Un kilonewton equivale a 1000 newtons. Y finalmente, para saber cuántos newtons son, multiplicamos, ¿no? 42,3 por 1000 y nos va a salir 42.300. ¿No? 42,3 por 1000 nos sale 42.300, en este caso newtons. Esta sería la respuesta para este ejemplo, ¿ya? La fuerza que hay encima de esta superficie es de 42.300 newtons y esta fuerza ocasiona esta presión de 94 kilopascales. Bueno, ahora que ya conocemos el concepto de presión, que es fuerza sobre área, vamos a ver diferentes tipos de presiones. Una de esas presiones es la presión de la atmósfera. Todos estamos sometidos a la presión atmosférica del planeta Tierra, ¿no? Pero en diferentes valores. Van a ver que la presión atmosférica es diferente en cada lugar del planeta, porque estamos a diferentes alturas, ¿ya? Básicamente el planeta Tierra está rodeado por una capa de gas, ¿no? Por una capa de gases, donde está el oxígeno también que respiramos, ¿no? Y esa capa de gases que tenemos rodeando al planeta Tierra genera como una especie de fuerza de aplastamiento contra nosotros, contra todos los objetos. Pero no la sentimos porque estamos acostumbrados a esa presión. Si nos fuésemos a otro planeta y la presión fuese el doble, la presión atmosférica fuese el doble que en el planeta Tierra, no podríamos respirar bien, ¿no? Entonces, o si sacásemos un pez que vive en la profundidad del océano, donde ahí la presión es mayor que la presión atmosférica, mucho mayor, y si la sacamos a la presión de la superficie, también va a tener problemas para acostumbrarse a esa presión. Entonces los cuerpos están rodeados a cierta presión, ya están acostumbrados a cierta presión, dependiendo de dónde viven. En este caso vemos que a nivel del mar
hay una presión atmosférica que vale 101,3 kilopascales, ¿no? Aquí está el kilopascal. 101,3 kilopascales a nivel del mar. Eso sería aquí, ¿no? En este gráfico, esto sería el mar, ¿ya? A nivel del mar. Aquí dice una atmósfera, pero es porque una atmósfera es lo mismo que 101,3 kilopascales, ¿ya? Es lo mismo. ¿Y qué pasa cuando subimos? Bien, cuando del nivel del mar subimos en la altura, por ejemplo, hay lugares en el planeta Tierra que están a 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Este es el nivel del mar. Y hay lugares que están a mucha altura sobre el nivel del mar, ¿no? 1500 todavía no es mucho, porque La Paz, la ciudad de La Paz, está a 3600 metros sobre el nivel del mar. En cambio, el Alto está a 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, 1500 no es mucho. Pero mientras más subimos de altura, disminuye la presión atmosférica. A nivel del mar es una atmósfera o 101,3 kilopascales. Pero si subimos a 1500 metros sobre el nivel del mar, la presión cambia a 0,83 atmósferas, lo cual sería casi unos 84 kilopascales, ¿no? Aproximadamente. Entonces, así se maneja la presión atmosférica, ¿ya? Hay que conocer que varía con respecto a la altitud del lugar donde nos encontramos. También la presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio, ¿ya? A nivel del mar tenemos 760 milímetros de mercurio, que sería una columna. Aquí está más o menos ese experimento de las columnas de mercurio, las columnas de agua, a las que me refiero con unidad de medida de la presión. Está en este dibujo. Miren, se hace lo siguiente. En un recipiente se llena con mercurio en este caso, porque trabajar con agua es muy difícil, porque el agua, como es menos densa que el mercurio, porque el mercurio es un metal líquido, ¿no? Esa era una práctica que tenía que averiguar, la densidad del mercurio. La densidad del agua hemos dicho que es 1, ¿no? 1 gramo por cada centímetro cúbico. Pero del mercurio, que es esta Hg, el mercurio es un metal líquido que está en los termómetros. Es un metal líquido que su densidad es 13,5. Entonces es 13 veces y medio más denso que el agua, porque es un metal. Y le gana inclusive al acero en densidad, ¿no? Es casi el doble que el acero de su densidad. Y el mercurio, entonces, la presión que ejerce, digamos, esta atmósfera alrededor, ¿no? Alrededor del recipiente, toda esta presión que está aquí del aire, de la atmósfera, hace que el mercurio suba por este tubo, ¿ya? Hace que el mercurio suba hasta una altura, ¿no? Hasta una cierta altura. Y justamente, si medimos desde aquí, desde este tope donde ha subido el mercurio, hasta aquí donde empieza a subir el mercurio en el tubo, desde aquí, esa altura va a ser 760 milímetros, ¿ya? Esa sería la altura que puede subir el mercurio empujado por la presión atmosférica, ¿no? Por toda la presión que hay en el aire que rodea a este recipiente y al tubo, puede hacer que el mercurio suba todo eso. Ya, esa es la altura o la columna de mercurio. Si estuviésemos trabajando con agua, como es menos denso el agua, entonces necesitaríamos un tubo largo de 10 metros, ¿ya? De 10 metros. En cambio aquí solo necesitamos 760 milímetros, ¿no? de un tubo para que suba el mercurio por ahí. Aquí el mercurio subiría menos, ¿no? Por eso aquí, ven, ha subido más, y aquí el mercurio sube menos porque hay menos presión atmosférica alrededor. Esas son las columnas de mercurio y columnas de agua, ¿ya? Lo que puede hacer subir la atmósfera o una presión, lo que puede hacer subir a un líquido. Ahora veamos qué es la presión manométrica. Esto era debido a la atmósfera, ¿no? Al aire que nos rodea. Pero ahora la presión manométrica es otra cosa. Ya la presión manométrica se refiere a los mismos líquidos. Por ejemplo, aquí tenemos
un gráfico de un corte de un lago, de un océano, donde tenemos diferentes puntos, ¿no? El punto A está en la superficie, o sea, encima del punto A está el aire, o sea, la atmósfera. El punto B está a una cierta profundidad, una H, y el punto C está más profundo, ¿no? Otra H. ¿Qué es la presión manométrica? Es la presión que ejerce un líquido por sí mismo, ¿ya? En este caso, en el punto A no hay líquido encima, no hay líquido encima que aplaste al punto A. Es decir, el punto A estaría siendo aplastado solo por el aire de la atmósfera, ¿no? No hay un líquido que aplaste al punto A, así que la presión manométrica que ejerce el agua en el punto A es 0. En cambio, aquí sí hay una pequeña altura hasta el punto B, ¿no? Una altura que no conocemos, pero ya hay una altura. Eso implica que la presión manométrica en el punto B ya tiene un valor que no es 0, sino que corresponde a esta altura de agua. Y es muy cómodo medirlo en metros o en centímetros de columna de agua. Entonces, por ejemplo, si sobre el punto B tenemos 1 metro de agua, justamente 1 metro de agua, imagínense que hay, yo puedo decir que la presión manométrica en el punto B es 1 metro de columna de agua, porque es esa altura de agua que tengo encima del punto B. Entonces, esta unidad de medida, columnas de mercurio y columnas de agua, es muy cómodo para medir presiones de líquidos, ¿ya? Ahora, si lo quiero en columnas de mercurio, hay que convertir nomás. Si sé que aquí hay 1 metro de columna de agua encima del punto B, fácil de, ya, grados de mercurio, lo que quieran. Ahora, si quiero saber la presión en el punto B en pascales, hay una fórmula, pero también, como les he dicho, que aquí hay 1 metro de agua, digamos que aquí hay 1 metro de columna de agua,